Hola, buenas noches, Roseli. ¿Se escucha, por favor? ¿Pueden confirmar? Sí se le escucha, doctor. Ok, gracias. Muy bien. Disculpen, había unas dificultades para entrar por la plataforma de Teams. No sé a qué se debe. Entonces, muy gentilmente, su colega, la doctora Roseli, ha programado este link. Ya vamos a iniciar, en todo caso, de una vez la clase. No sé si todavía los demás compañeros han podido ingresar. ¿Ya estamos todos? O por lo menos los que están programados. Doctor, la gran mayoría ya está ingresando, ¿Mm? entonces creo que ya se podría empezar la clase. Sí, muy amable, Leila. Gracias. Listo. Vamos a... Lo voy a presentar. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches, estimados alumnos. Mi nombre es Miguel Guevara, yo soy médico internista de la sede del Hospital Rebagliati. Eh, por coordinación con la doctora Palomino, eh, estando ahora en el curso de semiología, vamos a hablar hoy día sobre la semiología del sistema linfático, ¿no? Que es un elemento importante dentro del examen general en el abordaje del paciente. Como vamos a ir expresando a lo largo de la charla, que trataremos de que sea muy dinámica, eh, poder remarcar la importancia del sistema linfático y de su exploración, ¿no? Para poder nosotros aproximarnos a los diagnósticos que ya vamos a poder conversar más adelante. Muy bien. Gracias a todos por estar presentes. Si hubiera alguna pregunta, en el intervalo levantan la mano, o si no, al final de la reunión también podemos aclarar cualquier duda. Listo, voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar la presentación. Muchas gracias. Por favor, me confirman que se ve y se escucha adecuadamente en un momento. ¿Sí? Cualquiera de los alumnos. Sí se puede ver y también se puede escuchar, doctor. Y si en algún momento hubiera alguna interrupción, por favor, con el mayor gusto para hacer las correcciones. Muy bien, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a hablar hoy día de lo que es la semiología del sistema linfático, ¿no? Es parte de la evaluación general de semiológica que hacemos frente a todos nuestros pacientes. Y un buen clínico sabe hacer un buen examen del sistema linfático. Cuando usted desarrolla ya la parte médica en la hospitalización regular, se da cuenta usted que una de las formas en que va a distinguir un clínico de otro es aquel que hace la exploración semiológica de manera correcta y respetando la técnica. Entonces, dentro de ellas está el sistema linfático como un cuadro semiológico importante. A este señor de repente lo conocen. ¿Por qué lo hemos invitado esta noche? Porque como todo lo que aprendemos en medicina, ¿no? Tenemos que capturarlo, tenemos que aprenderlo para hacer que se fije en el cerebro y de acá en adelante, en los años que nos vienen, ¿no? Vamos a poder aprovechar este conocimiento y para eso se requiere cierto nivel de atención, ¿no? Que espero que algunos de ustedes puedan ir tomando las previsiones del caso para que en los próximos minutos estemos muy atentos a lo que vamos a conversar y pueda ser de utilidad para ustedes, sobre todo en el internado. Entonces hablaremos de anatomía y fisiología del sistema linfático, sus funciones, ¿no? La anamnesis, qué tenemos que preguntar cuando estamos interrogando y hablando del sistema linfático, qué hacemos en el examen físico y al final también vamos a ver un caso clínico aplicativo. Cuando hablamos del sistema linfático, hablamos de todo un sistema, ¿no? Un sistema, acuérdense que hay aparatos y sistemas. En el caso de los sistemas, ¿no? Tenemos estructuras múltiples que convergen y producen una función. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algunos componentes. La linfa, el conducto linfático, los ganglios linfáticos,
el vaso, el timo, las adenoides, las famosas placas de Peyer, y en otros lugares también van a confluir el sistema linfático, ya sea en la mucosa gástrica, en el apéndice secal, en la médula ósea y como no en los pulmones. Entonces, si nos damos cuenta, hay una serie de estructuras que anatómica y fisiológicamente las tenemos, que van a componer este gran sistema llamado sistema linfático. Si vamos haciendo un pequeño recordaris, ¿no? Las amígdalas son acumulaciones de estos nódulos linfáticos que están alrededor del istmo, ¿no? De las fauces, aquí. Entre la orofaringe y la faringe, miren, esto que vemos acá es la úvula, donde está la flecha, y acá está el pilar anterior, y atrás otro que se llama el pilar posterior. Ahí están las amígdalas, muy conocidas, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién de niño de repente no ha tenido por ahí una amigdalitis? Y acá vemos una amígdala hipertrófica, ¿no? ¿Cierto? Enorme, ¿cierto? La cavidad bucal, la zona de la úvula, ¿sí? Y entonces, perdón, creo que la delegada me está escribiendo. Ah, ok, ha informado que está llevándose por vía Teams. Gracias, Rosel. Te decíamos que acá está la amígdala, ¿no? Enorme, esta es una amígdala hipertrófica, muy frecuente en niños que causa la famosa amigdalitis, pero es parte del sistema linfático. Y si seguimos recordando, en este gráfico, miren, vamos a encontrar a través de la boca, acá estaba la amígdala que hemos conversado hace un momento, la garganta hacia abajo, y acá está la famosa adenoides, ¿no? La adenoides también es parte del sistema linfático, ¿no? Y vamos a ver acá en ese niño que protruye la lengua, ¿cierto? Acá vemos las amígdalas, y en la parte lateral se ve acá esta adenoides muy marcada. ¿Y por qué es importante reconocer la adenoides, sobre todo en los niños? Porque produce lo que conocemos como la fascia adenoidea, ¿no? Si ustedes ven la fascia adenoidea, al comprimir la vía aérea, el niño es un respirador bucal, ¿no? Se obstruye la vía respiratoria superior, el niño respira con la boca abierta, la mandíbula es más pequeña, la lengua siempre está relativamente seca, ¿no? Y tiene una carita más afilada, ¿no? Pero con una, vamos a decir, una micrognatia, ¿no? Eso es parte de lo que viene a ser también algunas ojeras, que también es parte de la fascia, ¿no? La famosa fascia adenoidea. Y esto lo identificamos muy rápidamente en los niños. Y el adenoides también es parte del sistema linfático, ¿no? Para variar. Adicionalmente, decimos que la masa total del sistema no supera el 3% de toda la masa corporal. O sea, estamos haciendo una comparación, ¿no? De lo que contribuye el sistema linfático a toda la masa corporal. Pero es muy importante, ¿no? ¿Forma parte de qué? Del sistema inmunológico. Y por lo tanto, hace posible capturar y destruir microorganismos, que es un elemento fundamental para la vida, ¿no? Y para sobrevivir en este medio. ¿Qué más hace el sistema linfático? Nos protege, ¿no? De sustancias antigénicas como microorganismos invasores, elimina de la circulación células lesionadas, ¿no? Células que están ya en mal estado, que no tienen su capacidad de funcionar. Y por supuesto proporciona una barrera contra la maduración de células malignas en el organismo, ¿no? Eso es un elemento muy importante si estamos hablando del sistema linfático. Y miren, todo y cada uno de los tejidos que cuentan con irrigación sanguínea tienen vasos linfáticos. O sea, es una condición sine qua non. Cuando tienes una irrigación vascular, va a haber linfáticos, excepto en la placenta y en el sistema nervioso central, que es el encéfalo. Y finalmente, tanto el sistema linfático va a permitir el desarrollo de procesos inmunológicos y de tipo metabólico. Entonces, un sistema linfático carece de un bombeo propio. O sea, si bien es un sistema interesante, no tiene un bombeo propio. No es como la sangre, no es como las arterias, ¿no? Entonces, ¿depende de qué? Del sistema cardiovascular. Por eso que está acompañando a los vasos sanguíneos a todo lugar. Pero el movimiento de la linfa es lento, ¿no? No es tan rápido como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero también a medida que aumenta su volumen, aumenta su velocidad, pero también entendemos que una obstrucción de este conducto va a producir una dilatación de todo el sistema, porque estamos hablando de un sistema de vasos comunicantes. Entonces, el desplazamiento de la linfa es un sistema en un circuito cerrado e integrado con el sistema cardiovascular. A eso se le llama sistema de vasos comunicantes.
Y si aunamos a eso una producción de linfocitos en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, en los adenoides, el vaso y la médula ósea, también tenemos que recordar que hay una producción importante de anticuerpos. La fagocitosis y destruir sustancias sólidas, bacterias, células es parte, o tejido necrosado es parte del sistema linfático. También nos permite la absorción de lípidos y sustancias liposolubles a nivel intestinal. Si hoy uno de ustedes ha ingerido una gran cantidad de alimentos con reserva grasa, ¿no? Su sistema linfático ha tenido mucho trabajo el día de hoy, ¿no? Porque es quien se va a encargar de absorber toda esa cantidad de lípidos que usted ha ingresado a su organismo, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay una alteración de las fuentes primarias, ¿no? De la inmunidad, cuando este sistema está comprometido y por lo tanto se vuelve un inmunosuprimido o un inmunodeficiente. Este sistema trabaja con un líquido. Este líquido es el que ocupa todo este sistema y se llama linfa. La linfa es transparente, a veces es ligeramente opalescente, ¿no? Raramente es amarilla. Contiene leucocitos, sobre todo linfocitos. Acuérdense, por favor, linfocitos, ¿no? Pero además tiene proteínas, ¿no? Que pasan desde el árbol vascular hacia el árbol intersticial. Este dato es muy importante, ¿no? Porque acá viene un trasvase entre el espacio intersticial y el área vascular, ¿no? Donde va a servir más o menos como un filtro a partir de la fecha en que trabajan de manera conjunta. La linfa es recapturada por capilares linfáticos, ¿no? Van a ir confluyendo hacia conductos de mayor calibre y van a llegar a un ganglio, ¿no? El ganglio viene a ser como una estación, ¿cierto? Si lo comparamos con la estación del Metropolitano, ¿no? Vamos a decir que todos los vasos linfáticos son toda la carretera y las estaciones, ¿no? Los paraderos grandes que conocemos vienen a ser los ganglios. Entonces, no hay forma de que un vaso llegue directamente al corazón, sino a través de un ganglio, ¿no? Esa es una característica del sistema. Entonces, por lo tanto, los ganglios linfáticos reciben la linfa de los conductos colectores. Después pasan lo que llaman vasos aferentes y al final estos conductos van a desembocar en el sistema venoso. Pero todo pasa por un ganglio, ¿no? Siendo esto un elemento importante de todo el proceso. Hay una fotito para ver cómo es el sistema, cómo está involucrado, ¿no? Si solamente hablamos del sistema linfático, miren, la cabeza, el cuello, los miembros superiores, el tórax, el abdomen, la pelvis, las miembros, o sea, el sistema es total, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a tener un compromiso del sistema linfático, va a ser en toda la economía del paciente, en toda la extensión. Y esto nos lleva a los dos grandes vasos, ¿no? Uno de ellos es el famoso conducto torácico, ¿no? El conducto torácico, este que está aquí, que se desplaza, ¿no? Que está aquí en color verde, ¿no? Llega hacia la zona superior, ¿no? Y el otro lado está la gran vena linfática. Este conducto torácico lleva toda la circulación linfática del lado izquierdo, el lado infradiafragmático y el lado izquierdo del hemitórax, dando una importante. Al final, con el caso clínico vamos a ver por qué es importante el conducto torácico y por qué ocurre lo que ocurre en el paciente, que vamos a conversar al final. Entonces, si seguimos entendiendo, el drenaje torácico de la porción superior derecha del organismo es un tronco linfático que desemboca en la vena subclavia, el conducto torácico. Es el conducto mayor linfático del cuerpo, recoge la linfa también del resto del organismo y se va hacia la vena subclavia izquierda, ¿no? Como hemos visto. Ahora, los ganglios linfáticos suelen estar agrupados, se diferencian en algunos son superficiales a nivel subcutáneo, hay otros que son profundos a nivel de las fascias de los músculos y a nivel de las cavidades. ¿Dónde hay ganglios fisiopatológicamente importantes? En el mediastino, ¿cierto? En el retroperitoneo, ¿no? Son zonas en las que los ganglios van a ser afectados, ¿no? Dentro de su mecanismo de función y de defensa, no tratan de frenar los procesos infecciosos, tumorales o inmunológicos y desarrollan, ¿no? Y se hipertrofian y crecen, dando grandes masas, ya sea a nivel mediastinal o a nivel retroperitoneal. Y cuando va a nivel mediastinal, produce, pues como ya veremos más adelante, ¿no? El famoso síndrome mediastinal, donde hay una compresión de estructuras, ya sean vísceras huecas, vasos o algunos nervios. Y a nivel de retroperitoneal también va a producir un efecto de masa
empujando los intestinos, o la zona anterior de la columna. Entonces, los ganglios, tanto superficiales como profundos, nos van a dar una gran información sobre alguna patología que pueda estar instalándose en el paciente. Son numerosos, habitualmente son de pequeño tamaño, no tienen más de 1 centímetro. De ahí viene un primer concepto, ¿no? ¿Qué cosa es un ganglio clínicamente significativo? Aquel que tiene más de 1 centímetro, ¿no? Aquel que tiene más de 1 centímetro, ese es un ganglio que nosotros debemos tomar muy en cuenta a la hora que lo encontramos en el examen físico o en el examen clínico. Los ganglios superficiales, ¿no?, se pueden evaluar y nos permite conocer el estado de salud de todo el sistema linfático, ¿no? No suelen palparse los ganglios linfáticos superficiales, ¿no? Aunque son de fácil acceso a la palpación y nos pueden dar indicios precoces de signos de infección o de tumores malignos. Entonces, primer concepto, las adenopatías o ganglios linfáticos, ¿no?, son superficiales o son profundos. Y ya desde ya nos están diciendo que puede haber un proceso inmunológico infeccioso o tumoral. En todo este sistema también habíamos dicho que están los linfocitos, ¿no? Es un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmune. Ya sabemos y recordamos que hay un linfocito B y un linfocito T. Y solamente hacer la mención, ¿no? Las células B elaboran unos anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras, ¿no? Se transforman en anticuerpos. Pero sin embargo, las células T por sí mismas destruyen las propias células del cuerpo, o las que han sido infectadas por virus, o que las que se han vuelto cancerosas. Entonces, ahí viene el concepto de la inmunidad humoral con las células B, porque se forman anticuerpos, y la inmunidad celular con las células T, que atacan directamente al agente nocivo, y en este caso también a las neoplasias. El timo es una glándula que habitualmente crece, está localizado en el mediastino superior. El mediastino es el espacio que está entre los 2 pulmones, ¿no?, y parte del corazón, ¿no?, y se extiende hacia arriba, hacia las regiones inferiores del cuello. Es fundamental en la inmunidad en las primeras épocas de la vida, o sea, en la primera infancia, ¿no? Porque, ¿qué pasa ahí? Ahí como que los linfocitos T van a la universidad, aprenden, o al colegio, ¿no?, y van aprendiendo de todo los linfocitos T para hacer su función real, ¿no? Y durante la vida adulta, el timo pues tiene básicamente escasa función, ¿no? Ya en la adolescencia, el timo se va regresionando, llegando a ser un remanente, ¿no? Pero muchas veces no termina, a veces es asiento de alguna enfermedad, de un tumor llamado timoma, ¿no? Y también puede ser maligno, ¿no? Un timoma maligno también, ¿no? Entonces, son pocos los casos, pero esta glándula es muy importante para el proceso de todo el sistema linfático también. El vaso. El vaso es un órgano intraabdominal, está en lo que decimos en el hipocondrio izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, está muy vascularizado, ¿no? Tiene una pulpa blanca, ¿cierto?, donde están los ganglios linfáticos y va el tejido linfático difuso, y tiene una famosa pulpa roja, ¿no?, donde hay sinusoides venosos. Y cuando es en las primeras fases de la vida, es un órgano hematopoyético. Entonces, el vaso también es parte de todo este gran sistema, ¿no? Entonces, si yo tengo alguna enfermedad que está afectando el sistema linfático, entonces ya voy entendiendo que va a afectar los ganglios, que va a afectar los linfocitos, que va a afectar el vaso, ¿no? Y vamos a ver que pueden haber desplazamientos anómalos en todo el proceso de los conductos, tanto el conducto torácico como en la gran vena linfática. Y nos regresamos otra vez a las amígdalas y adenoides, ¿no?, solamente para recordarlas, que la amígdala es de pequeño tamaño, de forma romboidal, ya la vimos que están situados en la zona de la faringe, ¿no?, por debajo del arco palatino, y que el adenoide está situado en el borde nasofaringeo y puede producir un cuadro obstructivo, como ya vimos en el comienzo. ¿Qué son las placas de Peyer? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes en anatomía, ¿no? Son pequeñas áreas elevadas de tejido linfoide, ¿dónde? En la mucosa del intestino delgado, ¿no? Y por lo tanto, también se forman ahí numerosos ganglios linfáticos, ¿no?, las famosas placas de Peyer. Entonces, también es parte del sistema linfático. Ahora vamos a hablar brevemente de algunas características por grupo etario, ¿no?, o por condición. En los lactantes y los niños, el sistema inmune es inmaduro, pero inicia su labor hacia las 20 semanas de gestación. O sea, más o menos en las 20 semanas de gestación, este sistema se va organizando de forma intrauterina, ¿no?
pero la capacidad de producir anticuerpos es poca, ¿no? O sea, es insuficiente o es inmadura al momento del nacimiento. Por eso que un recién nacido tiene un rango de un inmunosuprimido y hay que tener todos los cuidados para que no se infecte. Y por eso que el recién nacido es muy sensible a lo que llama la sepsis neonatal, ¿no? Porque no está en la capacidad del sistema inmunológico de poder responder a la formación de anticuerpos porque todavía no ha desarrollado de manera correcta, ¿no? Su masa de tejido linfoide es relativamente abundante, ¿no? Y se hace muy marcado su crecimiento en los 6 y los 9 años, pero luego va involucionando, ¿no? Entonces, esto hablamos de lactancias y niños pequeños. ¿Qué pasa en las embarazadas, ¿no? Yo tengo una gestante, tengo que recordar que en la gestante el recuento leucocitario va a aumentar, ¿no? Como una meseta durante el segundo y tercer trimestre, ¿no? Entonces, los valores que tengo pueden llegar a más de 10.000, o sea, hablando de una leucocitosis, ¿no? Que pueden de 6 a 12.000, ¿no? Sobre todo, pero disminuye por ejemplo nucleares. ¿Por qué? Porque hay todo un estímulo antigénico que vamos a hacer que esto se incremente, ¿no? Pero, sin embargo, la defensa materna no son del todo adecuados, ¿no? Porque, sobre todo, hay una alteración a nivel de la quimiotaxis, ¿no? Que es la llegada del glóbulo blanco a la zona infecciosa o a la zona inflamatoria. Por lo tanto, también las embarazadas tienen un concepto de inmunosupresión relativa, ¿no? Tanto así que ustedes van a ver que hay gestantes que tienen infección urinaria y no tienen síntomas, justamente porque hay este proceso inmunológico que está disminuido. En los ancianos es algo similar. Si bien el número y el tamaño de los ganglios linfáticos va a disminuir con la edad, ¿no? Los ganglios linfáticos del anciano tienen más probabilidad de que se fibrose o que se infiltre de grasa, ¿no? Pero evidentemente hay menor capacidad de resistencia a la infección. Entonces, en resumen, niños recién nacidos y lactantes menores, embarazadas y ancianos, ¿no? Debido a estos elementos que hemos mencionado, se convierten en inmuno, ¿no? Suprimidos relativos. Concretamente, están más expuestos a infecciones y a que éstas sean de mayor severidad. Mucho cuidado con eso. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a entrevistar a mi paciente porque quiero saber yo de su sistema linfático. Confirmamos primero si se ve y se escucha adecuadamente, por favor. ¿Alguno de los alumnos se está escuchando? Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, tenemos que ver en enfermedad actual si el paciente llega con hemorragias, de qué localización es, de qué carácter, síntomas acompañantes, pero sobre todo si ha habido nódulos que han aumentado de tamaño en alguna parte del cuerpo, ¿no? Si son dolorosas, de qué se acompañan, de fiebre, de baja de peso, de rash, ¿no? Si hay factores predisponentes, el paciente, por ejemplo, puede estar tomando corticoides, inmunosupresores, está en quimioterapia o alguna otra enfermedad sistémica que nos pueda manifestar. Entonces, todo esto es importante a la hora de hacer la entrevista y es parte ya de cuando uno confecciona una historia clínica, ¿no? No lo hace exclusivamente para el sistema linfático, sino es parte de todo lo que hacemos, estamos aprendiendo ahora en esta primera rotación, ¿no? Para elaborar la historia clínica. Entonces, no es exclusiva para el sistema linfático, pero es parte de un todo, entonces tenemos que ir haciendo las preguntas respectivas. Si queremos hablar de lo famoso linfedema, o sea, cuando hay la inflamación o el aumento de volumen de una extremidad, generalmente es unilateral, puede ser también bilateral. Si el edema que están encontrando es intermitente o es constante, no resuelve, de hace cuánto tiempo, si alguna enfermedad predisponente, ¿qué se acompaña? Hay dolor, hay eritema, hay flebosis, signos inflamatorios, si recibió algún tratamiento, si recibió antibióticos o ha estado recibiendo quimioterapia. Es importante, ¿no? Cada detalle que se tome en la historia, hacemos una pequeña recordatorio, debe ser validado. O sea, no es porque el paciente me dice algo y yo inmediatamente tomo nota y digo, esto es así, ¿no? Tengo que siempre verificar que lo que me está diciendo el paciente efectivamente tiene algún correlato, ¿no? Porque a veces el paciente se olvida, confunde fechas o hace una interpretación equivocada de lo que escuchó, de lo que le dijeron. Entonces, no siempre vamos a asumir que el paciente sabe lo que está diciendo. Puede a veces, de manera no intencionada, dar una información distinta.
Entonces, nuestra labor es verificar y validar cada información que nos dan, preguntando lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Entonces, y cuando hay antecedentes importantes, tratar de buscar elementos objetivos, ¿no? Por ejemplo, si hay una enfermedad anterior, de repente ha estado hospitalizado, a veces puede tener un resumen, ¿no?, de la epicrisis, o sea, del alta de esa hospitalización anterior, el resultado de algún examen de imágenes, de una biopsia, etcétera. Todo eso ayuda y suma para validar el diagnóstico, ¿ya? Entonces, de manera general. Entonces, esta anamnesis también es parte de lo que tenemos que preguntar en el sistema linfático. Igual, si el paciente ha tenido ya alguna placa de tórax, ¿no?, si ha hecho pruebas de tuberculina, se ha hecho el PPD, le han transfundido sangre, ¿no?, tiene alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, asma, EPOC, se ha sido operado de algo, se ha sufrido traumatismos, o si tiene infecciones recurrentes, ¿no?, infecciones urinarias, neumonías a repetición, infecciones de la piel, todas estas nos van a ayudar a pensar en que algo puede estar pasando a nivel del sistema linfático. Evidentemente, si ha habido antecedentes de tumores, ¿no?, si el paciente ha tenido anemia en algún momento, alguna detección médica de rutina, ¿no?, si ha tenido infecciones recientes, si hay un antecedente de tuberculosis, que en nuestro medio es prevalente, ¿no?, y ya otras enfermedades hematológicas, la hemofilia, que es una alteración, ¿no?, de la coagulación, donde el paciente tiende a sangrar con facilidad, y la gamma-globulinemia es cuando el paciente no produce gamma-globulina, o sea, no produce finalmente elementos que van contra las defensas y este paciente queda inmunosuprimido con infecciones a repetición. Entonces, todo eso son elementos ya un poquito más dirigidos de la parte hematológica, pero es lo que tenemos que preguntar o tratar de buscar, ¿no? ¿Qué pasa en los niños, ¿no?, los pequeños? Habitualmente hay historia, los padres nos informan que hay infecciones recurrentes, ¿no? Ha habido traumas recientes, puede haber un retardo en el crecimiento, hay que saber, hay una historia de la vacunación, cuando se ha vacunado, de repente dejó de hacerlo, ¿no? Si la madre estuvo infectada con VIH, ¿no? Si en la familia ha habido hemofilia, porque hay un tema también digamos, de transferencia ahí del carácter genético, y si los hermanos también están sanos o tienen alguna enfermedad. Todo eso nos orienta para algunas entidades que puedan ser parte de, ¿no? En las gestantes, la gestación es muy importante, ¿no? ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Qué fecha probable de parto? Y si en la casa hay niños, ¿no?, que puedan también haber generado infecciones virales, ¿no?, que puedan haber a veces contagiado a la gestante. Cuando yo voy a hacer la exploración física, no es solamente para la parte linfática, sino hago el examen físico general. Voy a establecer, puedo llevar una cinta métrica o una pequeña regla que me puede ayudar a medir alguna enopatía que voy a encontrar, y a veces ayuda, ¿no?, poder marcar una zona para poder compararla con la otra, ¿no?, en la zona simétrica. Entonces, ¿cómo exploramos el sistema linfático, ¿no? Tenemos que inspeccionar. La observación es muy importante, la palpación, tenemos que ir región por región, tenemos que hablar del vaso, el hígado, a ver el abdomen, y obviamente ver si el paciente ha notado algún aumento de volumen, ¿no? Cada región del cuerpo es importante, ¿no? Hay que evaluar los ganglios linfáticos aparentes, ¿no? Si hay edema, hay eritema, hay lesiones cutáneas, ¿no? Usamos la región palmar, la zona de los dedos, los pulpejos, son los que nos permiten, ¿no?, donde hay mayor cantidad de receptores, poder trabajar y tener mayor certeza de lo que estamos al hacerse con mucha suavidad, ¿no? Las manos tienen que estar secas, tibias, ¿no? Las uñas recortadas, no tener anillos ni otros elementos, uñas acrílicas o similares, que nos permita tener una aproximación tranquila con el paciente, ¿no? Porque son varias regiones de las que vamos a examinar, ¿no?, las vamos representando. Entonces, la palpación debe ser parte del sistema linfático, debe ser parte de nuestro examen físico general, que se ha podido hacer, ¿no?, porque ya hemos relacionado, hemos establecido una comunicación adecuada con nuestro paciente, ¿no?, y que nos permite, con un cierto nivel, dándole seguridad, dándole, digamos, al paciente, transmitiendo empatía, nos va a permitir hacer un examen más relajado, mucho más adecuado, y nos permita poder capturar algunos elementos, ¿no? Entonces,
Cualquier aumento de tamaño a veces no es visible. Si encontramos un ganglio, tenemos que descubrir consistencia, ¿no? Entonces, un ganglio, ya hemos conversado, habíamos mencionado que cuando tiene más de 1 centímetro es clínicamente significativo. Entonces yo establezco el ganglio, yo digo, pero ¿cuánto mide 1 centímetro? ¿Tengo que medir todos? No es necesario. Usted en el pulpejo de su dedo, cada uno tiene una longitud y un amplio. Es mucho más en los varones, más delgado en las damas. Usted va más o menos ver en su dedo cuánto es 1 centímetro. Mira usted ahí. Y va a ser mucho más sencillo, ¿no? Cuando usted hace una palpación y usted conoce más o menos el diámetro. Si no tiene todavía esa habilidad, mida usted. Puede hacerlo con la cinta métrica o una pequeña regla. Pero es importante la consistencia. Puede ser dura, puede ser pétrea, ¿no? Puede ser remitente nada más, puede ser blanda, ¿correcto? Es importante. La movilidad. Los ganglios generalmente no están fijos al celular subcutáneo, acompañan a los vasos y tienen cierta movilidad y pueden desplazarse, ¿no? Si usted agarra con 2 dedos, ¿cierto? Usando ya puede usar usted el índice y el pulgar, va movilizando y debería moverse. Cuando no hay esa movilidad y está muy fijo, usted tiene que pensar en la posibilidad de que sea un ganglio de causa neoplásica, ¿no? Es muy característico, ¿ok? Ganglio sin movilidad o fijo a planos profundos, piensa usted en una neoplasia. La sensibilidad, lo mismo. Tenemos nosotros que es un ganglio, que usted lo palpa y el paciente siente dolor, estamos hablando probablemente de un componente inflamatorio del ganglio, componente más inflamatorio. El tamaño, ya hemos dicho, ¿no? Vamos a medirlo, puede ser de 1 centímetro, de 2 centímetros, 2 por 3 centímetros, ¿no? Y es importante si hay onoflogosis, no hay calor, ¿no? Si hay calor en la zona para hablar. Eso también nos orienta un problema inflamatorio. Entonces, si yo quiero describir un ganglio, digo, bueno, este es un ganglio en la región cervical, ¿no? Vamos a poner retroauricular, ¿cierto? De consistencia blanda, móvil, dolorosa la palpación, de aproximadamente 2 centímetros por 1,5, con calor, ¿no? Y eritema en la zona de palpación. Entonces, usted describe, y eso probablemente de qué estamos hablando, de un ganglio de carácter inflamatorio, ¿no? ¿Y dónde está la inflamación o la infección? Probablemente en la vía respiratoria alta, ¿cierto? Entonces, o en la zona óptica. Entonces, esta descripción nos va a permitir, ¿no? Localizar el ganglio y ver de dónde viene, cuál es su drenaje, y eso nos va a orientar al órgano comprometido. La piel es móvil, entonces tenemos que desplazar los ganglios afectados, ¿no? Ya hemos dicho hace un momento, llevarlos de un lado para otro para ver que efectivamente, ¿no? Ligeramente hay que apretarlos al inicio, hay que como agarrarlos ahí que tienen más de 1 centímetro, siempre con suavidad. Se aumenta la presión de manera gradual, ¿no? Hasta que se vamos encontrando ganglio tras ganglio. Es importante que siempre se haga con suavidad. Nunca se fuerza ni se hace, digamos, de manera muy intensa porque puede provocar dolor o incomodidad en el paciente. Segunda conclusión. En los adultos sanos no suele encontrarse ganglios linfáticos palpables con facilidad. Repito, en los adultos sanos no suele encontrarse ganglios linfáticos palpables con facilidad. En algunas oportunidades vamos a detectar nódulos, como microadenia decimos, acá han puesto como perdigones, discretos y móviles, pero no son más de 1 centímetro. Eso también es importante, ¿no? La microadenopatía. A veces no es uno grande, pero son varios y pequeños, ¿no? Cuando el nódulo está fijo, suele asociarse a enfermedad maligna, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y cuando lo están aumentados, evidentemente, los ganglios, hay que explorar las zonas adyacentes, ¿no? A la inflamación. Ya hemos comenzado que se debe identificar, ¿no? La localización, dónde está, la región inguinal, el tamaño, la forma, la consistencia, si es sensible, si es móvil, y si los contornos tienen delimitación. Todo esto debe estar consignado en la historia clínica, ¿no? A la hora que hacemos la evaluación del examen general. También a veces los ganglios se juntan y pueden estar unos sobre otros, ¿no? Como racimos de uva. Y ya hablamos de un conglomerado, ¿no? En algunas
en algunas enfermedades tumorales, como los linfomas, suelen promover conglomerados. La tuberculosis también en algunas situaciones pueden provocar conglomerados, ¿no? A veces nos puede permitir, con un lápiz que pueda ser fácil, puede ser borrado, ¿no? Marcar los límites para ver si ha crecido rápido, ¿no? Sobre todo cuando son inflamatorios. A veces marcamos un día en la visita y vemos al otro día, ¿no? El reborde si ha crecido o no, sobre todo lo de tipo inflamatorio, ¿ya? Cuando usted va a haber sensibilidad al tacto o hay rebote, hay inflamación, y también evidentemente cuando hay cambios de coloración o enrojecimiento de la piel de la misma manera. Quería saber si a la delegada, ya estamos por finalizar la primera parte, porque los MIC suelen tener se autolimitan, no sé si todavía estamos en el tiempo. Sí, doctor, aún no me aparece la notificación de que va a acabar. Entonces, nos apuramos un poquito para que no se agoten tanto. Muy bien, también a veces puede haber un aumento de la vascularidad adyacente al ganglio, ¿no? Entonces, si hay aumento de color, también va a pulsar, ¿no? Hay que tener cuidado, puede estar acompañando un vaso o puede ser también un vaso. Importante entre un quiste y un ganglio. Cuando usted tiene un quiste, ¿no? Pone usted su linterna al costado de la piel y eso se llama transiluminación positiva. O sea, usted va a ver que eso se va a iluminar, ¿no? Todo la zona de la piel y eso se llama transiluminación. Eso lo vemos en quistes, en los ganglios no, porque es una zona sólida. Entonces no tiene este fenómeno, ¿no? Y ya sabemos que las infecciones bacterianas van a producir adenopatías, ¿no? Inflamatorias, calientes, sensibles al tacto y aglomerados. Algunos ya hemos mencionado, cuando los nódulos linfáticos tienen ciertas características, pueden ser orientados a procesos neoplásicos, ¿no? El tamaño es variable, los contornos son más netos, pero son duros, ¿no? Y generalmente son asimétricos, ¿no? Eso es y también fijo a planos profundos, cosa que no hemos mencionado en el anterior. En cuanto a la tuberculosis, ¿no? Los ganglios linfáticos no son calientes, pueden estar fríos, son blandos, puede haber un conglomerado y generalmente son indoloros, ¿no? Cuando tenemos eso, tenemos que plantear la posibilidad de una tuberculosis. ¿Qué pasa con la cabeza y el cuello, no? Siempre hay que preparar la totalidad del cuello buscando nódulos, ¿no? Tenemos a la cabeza el esternocleidomastoideo, vamos a ver en una figura más adelante. Hay varios triángulos que se forman y por eso algunos lo llaman grupos ganglionarios, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4 que vamos a ver, que a veces también son parte de la descripción, ¿no? De lo que viene a ser la descripción de cabeza y cuello, ¿no? La inclinación de la cabeza hacia adelante, ligeramente, va a relajar el tejido y te permite una mayor accesibilidad, ¿no? En la cabeza hay 6 grupos ganglionares, ¿no? Los cervicales, en la base del cráneo, el recto auricular, el preauricular, los parotidios, los submaxilares y los submentonianos, ¿no? Cada uno de esos grupos va a tener, usted tiene que describirlo finalmente y ver, ¿no? Aquí hay una fotografía en la cual vamos a ver, ¿no? Miren, ahí está la flecha, el submentoniano, ¿sí? Ahí. Los preauriculares, ¿no? ¿Cierto? Los retroauriculares, los occipitales, los submaxilares, el atonsilar, la cadena cervical superficial y profunda, aquí, y las supraclaviculares. Mucho ojo con estas supraclaviculares, ¿ya? Porque vamos a comentarlo en el caso clínico, ¿ya? Entonces ven, acá está el esternocleidomastoideo, ¿sí? Aquí, ahí está el esternocleidomastoideo, se ve la flecha, ¿no? Y vamos a ver que eso diferencia el cervical profundo del cervical superficial. Esto lo debemos ver simétricamente tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho y hacer la descripción que corresponde. Entonces, ya estamos hablando de que las cervicales superficiales, a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, a lo largo también del músculo trapecio hacia atrás, y las profundas debajo del esternocleidomastoideo. Ya lo hemos comentado hace un momento. Si vamos a la región axilar, igual, es una estructura pentagonal que tiene, ¿no? Como bordes o como límites el músculo pectoral, los músculos dorsales, la caja torácica, el brazo y finalmente la punta de la axila, ¿no? Entonces, cuando vamos a examinar la región axilar, tenemos que hacer una extensión y una flexión, de modo que relajamos todo el hueco de la axila, ¿no? Para poder ingresar
de una manera correcta, ¿no? Debe ser suave y firme, ¿no? Para no causar de repente un cosquilleo. Hay que sujetar el antebrazo del paciente, ¿no? Con el brazo contralateral. Se introduce la palma de la mano, ¿no? Para el hueco axilar. Hay que hacer movimientos suaves y circulares, ¿no? Con la punta de los dedos hacia arriba como hacia abajo, buscando la adenopatía. Una vez que usted encuentra la adenopatía, ya hace todo lo anterior. Localización, tamaño, dolorabilidad, ¿no? Si es movilidad, ¿no? Signos inflamatorios. Entonces, eso ya se describe una vez que se ubica una de las adenopatías. Acá hay una foto, una imagen, ¿no? Que es bastante frecuente, sobre todo en las damas. ¿Por qué? Porque la mama está sujeta a una enfermedad oncológica tumoral, cáncer de mama, ¿no? Que drena rápidamente el sistema linfático y se convierte en un marcador pronóstico, ¿no? Para ver si la paciente puede o no curarse o tiene que ampliar el tratamiento debido a la afectación. Entonces, no olvidarnos que la mano siempre se debe ir de manera circular, ¿no? Buscando tumoraciones o bultos. Se hace delicadamente, ¿no? Todas las estructuras se flexionan para no tener tensión. Y a nivel epitoclear, y eso que está al costado de los codos, también pueden hacer una exploración suave y explorar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Finalmente, cuando usted quiere explorar la región inguinal, tiene que poner al paciente en decúbito dorsal, ¿no? ¿Cierto? Las rodillas ligeramente flexionadas, ¿no? Para evitar la tensión en la región inguinal, ¿no? Hay los grupos inguinales superiores a nivel femoral, están muy cerca de la superficie, están por encima de los conductos inguinales y también están los inferiores por debajo ya en la parte de la ingle, ¿no? Acá están los 4 grupos que estamos viendo. Miren, usted escribe, ¿no? Adenopatía en el grupo ganglio inguinal 1, ¿no? De 3 centímetros por 2, doloroso, ¿no? No fijo a planos profundos, y eso le está hablando probablemente de un proceso inflamatorio infeccioso que viene de la región genital. Ya hemos dicho que el drenaje linfático testicular, ¿no? Viene hacia el abdomen. Si hay lesiones en el escroto, va a haber generalmente lesiones adenopáticas en la ingle, ¿no? Igual a nivel femenino, si hay compromiso, si hay ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, probablemente haya un compromiso de la región vulvar o tercio inferior de la vagina, porque ahí drenan estos elementos. En los niños hacemos muy similar, obviamente con la presencia de los padres, ¿no? Hacemos el examen. Nunca se examina a un niño sin la presencia de su padre, salvo que sea una emergencia donde la vida está en peligro. Siempre tenemos que pedir la autorización del padre o apoderado para poder examinar a un niño. No se olviden eso. El examen es muy similar, ¿no? Las ganglios pueden ser firmes, móviles, pueden ser insensibles al tacto, ¿no? Y niños muy delgados incluso se pueden ver a veces los ganglios en algunas situaciones. Ya, a veces hay ganglios que están aumentados sin que indique patología grave, ¿no? Los que tienen menos de medio centímetro, por ser más chiquitos los niños, no hay mayores problemas, pero sí los mayores de 1 centímetro pueden tener, indicar patología, ¿no? Las amígdalas palatinas pueden estar aumentadas normalmente en los niños sin alguna patología propiamente. Y acá estamos terminando ya. ¿Qué puede simular un ganglio? Una adenopatía. Y no es un ganglio, es una tumoración. Decimos, ah, caramba, acá hay un ganglio, lo describo, ¿no? Cuidado. Hay lo que conocemos el linfangioma, ¿no? Que es un tumor, es una tumoración quística de la linfa. Un hemangioma, también es un vaso anómalo, ¿no? Contenido hemático. Quistes de hendiduras branquiales o del tirogloso, ¿no? Que son remanentes, que no deberían, que debieron haberse reabsuelto en el nacimiento, pero permanecen. El famoso laringocele, el divertículo esofágico, alguna enfermedad tiroidea, a veces con aumento del volumen de la glándula, confunde como que hubiera una adenopatía. Y finalmente, a veces las parótidas, ¿no? En las parotiditis, las famosas paperas, se inflama, ¿no? Y a nivel submaxilar alguien dice, bueno, acá tiene una adenopatía. No, es la glándula parótida, que obviamente se compromete por este proceso viral. Entonces, de esta manera estamos terminando de ir reconociendo cada uno de los elementos que debemos manejar a la hora de hacer el examen de la parte linfática. Muy bien, aquí terminamos. Doctor, ¿Ya? disculpe Dígame. que le interrumpa, la reunión
Me parece que va a finalizar en 5 minutos. Ok, Entonces, yo acabo antes de 5, para que ok, no se preocupen. está bien, doctor. Acabo en 3. Este es un paciente varón de 60 años, casado, procede de Iquitos, con tiempo de enfermedad de 2 meses, bajó de peso, llenura precoz, astenia, debilidad, y ha notado un bulto en el cuello en el lado izquierdo, por lo que acude al consultorio. Le toman la presión, está con límite inferior, 90-60, pesa 50 kilos, pálido, de piel y mucosas, y en el cuello encuentran una enopatía supraclavicular izquierda de 2 por 3 centímetros, no dolorosa, dura y fija planos profundos. Cuando se hace exámenes de sangre, tiene un laboratorio con 8.8 de hemoglobina, con 25 de hematroclito, o sea, hay anemia. Le hacen un estudio mencionadas, tienen que plantear la posibilidad de un ángulo de Virchow, y la primera opción es pensar en un cáncer gástrico metastásico. Muy bien, me quedan 2 minutos, creo, ¿no? Solamente recordarles esto, la piedra. El distraído tropezó con ella, el violento la usó como un proyectil, el emperador construyó con ella, el campesino cansado la usó como asiento. Para los niños fue un juguete, David mató a Goliat, Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. Si se dan cuenta, en todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Que un ganglio o un grupo ganglionar no sea una piedra en tu camino para no ser un buen diagnóstico. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y espero haber concluido en el tiempo correcto. ¿Sí? Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, de repente por interno, para evitar que podamos a otra sesión. La delegada, ¿está todavía? ¿Sí? Sí, doctor. Eh, Había visto mal y aún quedan 10 minutos. Entonces, si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta, la puede hacer en estos momentos. Vamos a dejar de compartir para que ustedes puedan